Sí, quiero empezar con esta idea de soberanía, porque yo creo que es la mejor manera de intentar entender el mundo de las redes, porque creo que es, digamos, la novedad que aporta frente a anteriores maneras de relacionarse con el mundo. Es decir, yo no soy muy amigo de mirar el pasado como con nostalgia de entonces se hacían bien las cosas y hoy es un desastre porque están las redes que lo distorsionan todo y antes había un periodismo maravilloso y una información veraz y ahora todos son bulos y tal y cual, porque me da la impresión de que no es verdad, de que más o menos siempre han estado operando los mismos elementos nocivos en torno a la información y los elementos positivos. Pero lo que quería yo un poco hablar de soberanía es, porque si hace mucho tiempo, digamos, el periodismo se hacía sobre todo en el papel, y posiblemente estoy pensando en el siglo XIX, y donde también esa democracia que había en el siglo XIX era esa democracia liberal que estaba empezando y que era un poco, digamos, pequeñita, porque no llegaba a las grandes masas, ¿no? Ahí estaba funcionando sobre todo el papel. Luego, más adelante, empezó a funcionar la radio y empezamos a llegar a un momento en que había un viraje. Ya no había unas democracias tan restringidas, sino empezaban las masas a participar de la democracia. Y, bueno, es bien sabido pues, cómo se utilizaron y cómo, por ejemplo, el propio nazismo utilizó la radio para generar unas corrientes de entusiasmo en torno a su proyecto pues muy potentes, ¿no? La televisión introdujo todavía una mayor democratización, pero en todo ese tiempo estábamos operando, cada vez llegaba a más gente, por así decirlo, pero siempre había un emisor. Y lo nuevo en lo que estamos y lo que quizás sea difícil de asimilar y de entender y de manejar, es que de pronto el móvil le ha dado a cada uno de los millones y millones y millones de personas que tienen móvil la sensación, y por eso he empezado con la idea de soberanía, de ser soberano. Es decir, yo mando aquí. Yo mando aquí. Antes la sensación es, yo podré mandar, si me uno a la masa que sale a manifestarse, no sé qué, pero ahora yo mando aquí, yo tuiteo, yo intervengo, yo creo, yo tengo mis gustos, a mí me dicen si gusto o no gusto, y yo genero en torno a mis interacciones una cierta comunidad y sobre todo también recibo del mundo y elijo y emito. Entonces se habla un poco de periodismo ciudadano, se habla un poco de la influencia de los bots que me influyen y tal cual. Pero lo que creo que es importante para intentar entender el mundo en el que vivimos es que frente a esos anteriores modelos que había hablado de participación democrática y de información sobre lo que está pasando, ahora estamos en una realidad radicalmente distinta. Y es una realidad, digamos, donde, vuelvo a insistir, la soberanía es el elemento esencial. Es decir, todos somos soberanos y todos mandamos en nuestro pequeño, y hay una sensación, de alguna manera, de poder, y hablo de poder en cada rincón del mundo, ¿no? Es decir, en cada uno que tiene un móvil. Entonces, esto, estoy haciendo un poco la introducción para poder intentar meternos en esta materia, esto lo que produce es bueno, pues una situación de incomodidad en el antiguo informador, porque el informador es el que teóricamente era el que contaba, pero es que ahora todos cuentan, ¿no? Todos cuentan. Y no solo todos cuentan, sino que se generan comunidades de que a través de lo que se están contando ven el mundo de una determinada manera. Se habla de polarización, pero quizá también habría que hablar, y yo creo que es muchísimo más importante, de fragmentación, de tribalismo, de dispersión, de disolución, de ruptura radical del espacio público.
no hay una polis en la que todos compartamos, digamos, las mismas coordenadas para pronunciarnos, sino pues que cada uno estamos gobernando nuestro propio mundo con esta especie de bicho que es el móvil y que, digamos, nos da esta sensación de poder de la que hablaba antes. Pues este era el contexto en el que quería, digamos, empezar este diálogo, porque creo que las redes solo se entienden si se entiende la soberanía en la que cada uno está funcionando y con la que, quiero decir yo, es que claro, aquí estamos un poco, digamos, un círculo de gente, de periodistas, de gente que perdonadme si puedo decir un poco leída, de viajera, pero es que el móvil y el voto, por tanto, ¿no? Es decir, el voto en las democracias actuales, pues, y el que va a condicionar los gobiernos que nos van a gobernar, pensemos en las elecciones que puede haber habido este año en la India, en Pakistán, en Indonesia, o sea, millones y millones y millones de personas que han votado y que han votado en función de lo que estaban recibiendo por el móvil, les estaba llegando por el móvil y en función también de lo que yo aporto. Yo también soy soberano. Es decir, la segunda parte dice, ser capaz de hacer juicios, dice Snyder, dice, para emitir juicios de valor y hacer realidad esos juicios. Eso es lo que está haciendo cada votante de Indonesia, de un pueblito de la India del norte y del sur, uno que es rico, millonario, y otro que es absolutamente pobre, miserable. Bueno, en ese contexto del periodismo en las redes, pues yo lanzo un poco esta pregunta, es decir, ¿cómo hacemos periodismo en este contexto? ¿No? ¿Cómo hacemos periodismo o cómo debería ser el periodismo que se quiere tener? Y bueno, pues ahí lanzo la pregunta, es un poco abstracta, es un poco teórica, pero yo creo que es más si nos acercamos a través de nuestra propia experiencia o de nuestra propia mirada como lectores del mundo, pues Marina o Jorge, el que queráis. Marina, por ejemplo, empieza tú misma. Bueno, ¿qué tal? Primero me presento, soy Marina Artuza, soy la corresponsal del diario Clarín de Argentina, acá en España. Y respecto de tu propuesta, digo, hay algo que a mí como periodista, yo lo ejerzo la profesión todos los días, ¿sí? Todos los días, o hay una agenda de la realidad española que me impone cubrirla, o busco algo que pueda resultar interesante para contar a Latinoamérica, Argentina, es decir, yo creo que un poco, en particular, mi propia experiencia es como un poco de traductora de algunas cosas. Y creo que es cómo se hace periodismo. Yo creo que es un momento, digo, es decir, a pesar de que los pronósticos en general entre colegas son un poco sombríos y de las dificultades que esto implica, para mí es un gran estímulo, porque me parece que precisamente, ¿no? Volviendo un poco al enunciado de este panel nuestro, ¿no? Me parece que la función del periodista hoy, va más allá de simplemente informar. Por esto que vos decís, porque todo el mundo puede tener acceso, o por ahí el ejemplo que citaba Miguel, sucede algo acá y hay tantos reporteros como personas, estamos acá. Pero me parece que la función del cronista, del periodista, por ahí es como dar claves de interpretación, dar contextos, aportar, ¿no? Es decir, aportar todo lo que no se ve para tratar de un poco, de algún modo, como de direccionar ese contenido para que tenga la posibilidad de ser interpretado, ¿no? En todas sus realidades, ¿no? Por ejemplo, hay algo interesante que citabas también sobre la soberanía, la libertad. Digo, bueno, los manuales tradicionales de periodismo, ¿no? O qué se enseñaba en las escuelas de periodismo, inclusive antes de que periodismo fuera una carrera universitaria y se hicieran máster. Acá tenemos, por suerte, muchos estudiantes que están avanzando de un modo académico en la profesión. Quiero decir que en realidad, ¿qué era una noticia? Una noticia es información nueva
que nos interesa o que nos afecta. ¿Y para qué sirve la noticia? ¿Para qué sirve estar informados? Para tomar mejores decisiones en nuestra propia vida, para ser soberanos en un punto. Ahora, ¿qué sucede con esa soberanía por parte de los medios hoy en día? Porque esto también hay que decirlo, lo que nos sucede. Vos también citaste en un momento, cuando la prensa gráfica era un poco, ¿no?, el diario que llegaba a la casa de nosotros cada mañana o el diario que se compraba en el kiosco. Ahí había una sola cabeza o un grupo de cabezas que eran los secretarios de redacción, que de algún modo diseñaban el menú, ¿no?, que se ofrecía con las noticias del día, ¿no?, y que se jerarquizaban. Eso sigue sucediendo, pero ¿qué ocurre? Si ustedes se detienen a mirar, yo lo hago de un modo por ahí obsesivo, por ahí por deformación o por ahí por un toque personal, pero digo, si ustedes siguen una web, la web del periódico o del medio, porque tampoco no tiene que ser un medio tradicional, un medio alternativo, es decir, si ustedes siguen la web de un medio, van a ir viendo que las noticias, por ejemplo, lo que antes estaba chiquitito en un espacio, una noticia por ahí que puede tener que ver con algo deportivo, algo de espectáculos. Por ahí no es una información pesada, económica, política. Aparece chiquitito y, sin embargo, con el correr de las horas va creciendo, ¿no? Y de repente está, no digo que, porque también hay una jerarquía, como señalaba también en las web, en las homes, hay jerarquías de información, pero eso va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Por algo que Miguel también habló, tenemos problemas con el algoritmo, sin duda. ¿Pero por qué va creciendo? ¿Quién hace crecer? No es el editor que pensó que la mejor nota era poner, no sé, voy a ser por ahí como muy localista, pero en este momento en Argentina hay como una gran locura por Colapinto, por Franco Colapinto, que es un corredor jovencito de Fórmula 1, ¿no? Es decir, que se está haciendo un lugar en Fórmula 1. Bueno, Colapinto en este momento, ustedes entran a los medios argentinos, a las home de los medios importantes, tradicionales, nacionales argentinos, y Colapinto es, ¿por qué? Porque estamos todos pendientes, se acaba de terminar la temporada de la Fórmula 1, no sabemos si Colapinto va a seguir o no el año que viene en Fórmula 1, pero ¿quién marca eso? Esos son los usuarios. Entonces, de algún modo, lo que nos está pasando es que nos está, yo no diría fagocitando, pero hay el periodismo en este momento en su función, ¿no?, de informar, de educar a la opinión pública de algún modo, no de educar, pero sí de instruir o de dar elementos para que esa opinión pública pueda tomar sus mejores decisiones para su vida. De algún modo está caminando en una especie de cornisa, ¿no?, porque al mismo tiempo necesitamos esas tracciones, necesitamos esos clics. Entonces la noticia va cobrando, ese artículo va cobrando mayor importancia en función del tráfico que tracciona, ¿no? Y esto también se afina hasta en el vocabulario que utilizamos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay gente que está midiendo cuáles son los términos, esto de las tendencias, esto del Google Analytics. Es decir, no es solamente cuáles son los trendy topics, cuáles son los temas que en este momento más se están moviendo en redes, sino cuáles son las palabritas que atraen más, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, en vez de decir zapato, está mejor decir calzado? Porque calzado me va a traccionar. Por ahí zapato me tracciona un público más local. Calzado es un público más amplio, el que va a cliquear sobre la nota. Entonces, de algún modo, un poco lo que nos está pasando también como periodistas es que estamos quedando como un poco presos de esa atracción que necesitamos para que nos vean, para que nos lean, porque tampoco hay que soslayar el aspecto económico que el periodismo, si bien al principio el director que nos convocó a esta jornada hablaba de la precariedad de los periodistas, que también es cierta, pero bueno, en definitiva, esos clics, traccionar ese tráfico, ese público que nos va siguiendo y que de algún modo va marcando también su ritmo, ¿no? Es decir, dónde poner, las noticias las más vistas. ¿Por qué necesitamos tener las más vistas? Si, como vos decís, yo con mi móvil soy soberana, yo puedo elegir mi propio menú de noticias, ¿por qué tengo que saber cuáles son las más vistas? ¿No? Porque hay algo ahí en lo que no me lo quiero perder. Si es lo más visto es porque los vieron todos, ¿no? Los de mi barrio, los de mi clase, los de mis amigos. Entonces yo también tengo que saberlo, si es lo más visto,
¿no? Entonces, digo, me parece que es un momento, digo, lejos por ahí de la decepción, a mí me resulta apasionante, precisamente por esto, ¿no? Por encontrar el modo en el que tenemos que contar y cómo no es solamente informar, porque informar, digo, decir, qué es lo que pasó lo sabemos todos al minuto. El tema es ver, bueno, pero ¿qué quiere decir esto que pasó? ¿No? Es decir, y dar contextos, porque eso las redes por ahí no lo da, ¿no? Quería un poco, por ahí me apasiono y sigo de largo, así que adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos y a Casa de América por la invitación de estar por segundo año aquí con ustedes y encantado de estar con Marina y con Rojo. Marina ha contado desde dentro del periodismo, yo que no soy particularmente periodista, sino más bien soy escritor y desde enero estaré dirigiendo el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque aquí en Madrid. Haré unas reflexiones un poco más generales, un poco al desgaire, queriendo retroceder un poco para tratar de entender lo que está pasando y lo que ha ocurrido. Si nos vamos a los fines del siglo pasado y sobre todo inicios de creo que hay tres grandes movimientos que van a ocurrir al mismo tiempo y cuyas contradicciones y cuyas tensiones son las que van a ir definiendo lo que está pasando en todos sentidos, pero particularmente en el campo, digamos, de la información o de la democracia en nuestra época. Uno son los procesos democratizadores y la idea de democracia como la gran utopía que por fin iba a resolver la mayor parte de los problemas del mundo y particularmente de América Latina. En el caso de México incluso es exactamente en el año 2000 cuando se da por primera vez unas elecciones transparentes y por primera vez una alternancia en el poder después de más de 70 años. Entonces todavía es más visible, en otros lugares es un poco antes, en otros lugares es un poco después, pero aparece, digamos, la democracia como la idea de que la opinión de cada ciudadano convertida en voto libre que se respeta y va a ser lo que transformaría las sociedades contemporáneas en todos sentidos hacia mejor. Se vuelve una idea utópica. Pero paralelamente a la democracia, lo mismo que está triunfando en esos años es el neoliberalismo, con su vocación privatizadora y desreguladora en todos los sentidos, que entonces va a afectar al individuo y al Estado en particular en todos los lugares donde se pone en marcha. Y en tercer lugar, la revolución tecnológica, que asociamos primero sobre todo con Internet, luego con las redes sociales y que luego en esta época seguirá hacia la inteligencia artificial, igual transformándolo todo. Y la tensión entre estos tres elementos yo creo que va a ser crucial para entender lo que nos ha ido pasando. Ahora, la etapa utópica, esta de que la combinación de las tres cosas iba a revolucionar para mejor el mundo, dura muy poco. Podemos decir que dura solo del 2000 al 2001, si pensamos en el atentado contra las Torres Gemelas, o si somos más optimistas, que dura hasta el 2008, cuando empieza la crisis del modelo neoliberal en general, y entonces toda esperanza utópica se convierte en lo contrario, en una época pesimista que llega directamente, creo, hasta nuestros días. En todo esto entonces van pasando cosas que son paradójicas y extrañas. Por un lado, se asume que la democracia es el único sistema deseable de gobierno. Y sin embargo, la democracia va a ir empezando a perder ese encanto muy pronto. Aunque todo lo que se va a hacer en contra de la democracia siempre va a ser con el argumento democrático. O sea, casi todos los populismos finalmente lo que van a terminar haciendo es, en aras de la democracia, de una democracia, digamos, ideal, ir subvertiendo los propios mecanismos que permiten el ejercicio de la democracia. En segundo lugar, tenemos el neoliberalismo, que empieza a acabar con todo lo público y a desregular la acción del Estado frente a todo. Y eso va a permear la parte democrática y la parte tecnológica. En la parte democrática, la arena pública deja de ser pública, se convierte en arena privada. O sea, cuando trasladamos nuestra vida pública, primero a Internet, pero sobre todo a las redes sociales, todas las redes sociales son privadas. Y de pronto nuestra discusión pública, la mayor parte de la discusión pública en todo el mundo, está ocurriendo en un lugar privado. Si eso ya lo vemos al extremo de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Twitter y luego con X, ¿no? Trasladar ahí
a un espacio absolutamente privado, que luego se convierte no solo en privado, sino dueño de una sola persona que tiene intereses políticos particulares, pues también observamos que la discusión pública de la democracia, que se va desdorando, pero que en áreas de la democracia subvierte la propia democracia y que eso se traslada a un espacio que ya no es público, sino privado, pues todavía va a ser peor. Si a eso añadimos que este despertar democrático también coincide con la erosión, por lo tanto, de las viejas figuras de autoridad. Por supuesto, en el lado positivo de los viejos autoritarismos y de los viejos modelos dictatoriales, pero también se erosionan todos los prescriptores en todos los sentidos, incluido, por supuesto, los medios de comunicación. O sea, los medios tradicionales que tenían esa facultad de prescribir porque tenían prestigio y respeto, incluso, sobre todo aquellos que se opusieron a regímenes autoritarios en el pasado, de pronto también pierden esa legitimidad, porque también pasa lo que estaba diciendo un poco Rojo, ¿no? La sensación del ciudadano es que ahora ya no lo necesita tanto porque él tiene esa autonomía o esa soberanía capaz de expresar su opinión y de tener receptores de esa opinión, en donde cada persona se convierte en un difusor de información, o como lo digo yo en mi último libro, en un difusor sobre todo de sus ficciones personales, que van a ir contribuyendo a crear esas comunidades que parecerían democráticas, pero que se van cerrando cada vez más. Entonces, en todo este ejercicio, pues lo que va a ir ocurriendo con la información es que esa utopía democrática que se traslada a las redes, y particularmente ese espacio público digital en las redes, en medio de ese modelo neoliberal privatizado y desregulado, va a ser justo lo contrario. O sea, la idea de que ahí iba a ser el espacio de libertad y de comunidad y donde la información por fin fluiría libremente, ajena, digamos, a quienes quieren trastocarla, modificarla con fines propios, pues en realidad se convierte casi en el reverso. Porque en ese espacio, construido así, diseñado así, porque el propio diseño de cada una de estas redes está perfectamente pensado para ello, provoca que en vez de que sea un espacio de libertad, de diálogo y de comunión, se convierta justamente en lo contrario. En un espacio donde otra vez distintas fuerzas y sectores y factores reales de poder compiten por ese espacio, sobre todo espacios donde lo que se premia para la difusión y para lo que estaba diciendo Marina, para que una información se convierta en viral, va a ser que sea normalmente o negativa o escandalosa o divertida, que eso también es otro espacio que ahí estará. Pero esos son los cauces que se privilegian para que cierta información se convierta en la información general. El diseño mismo, por lo tanto, de esas redes manipula ya la forma como la información del individuo va a ir. Pero ya no solamente es el individuo, sino que vuelven a aparecer ahí fuerzas a veces estatales, a veces paraestatales, distintos sectores de autoridad, intereses los mismos que existían antes, manipulando ese espacio, que además es manipulable no solamente por cada individuo, sino, exacto, por fuerza de bots y por cada uno de los mecanismos que dentro de las redes permiten ir alterando la información. Entonces, si nos preguntamos si la democracia es esencialmente la idea de respetar la opinión del otro, que se convierte en voto, la pregunta es la misma que se hacía Marina hacia atrás. ¿Por qué alguien cree lo que cree y vota como vota? O sea, ¿por qué eso es lo que piensa? Y ahí es donde estamos en un lugar tan difícil de entender en esta época. O sea, ¿por qué la gente cree lo que cree y vota lo que vota para volver a votar a Donald Trump, o para votar a Modi en la India, o para votar a Claudia Sheinbaum en México, o para votar a Milei en Argentina? O sea, ¿qué es lo que ocurre para que cada uno de esos ciudadanos, su opinión, que es cierta porque democráticamente en todos estos casos han sido elegidos, permita que esa sea la opinión y por lo tanto el voto que hay que respetar? Y vemos que tiene que ver pues, con las prácticas antiguas, como decía Rojo, que vienen de toda la historia de la humanidad, reforzadas en la época de los grandes medios de comunicación y particularmente la radio con Goebbels, que lo vemos ahora hasta en la película, y en cada una de ellas, en donde tu opinión está siendo en muchas ocasiones manipulada o adoctrinada por tu propio círculo, en el que en esas redes que pensamos que iba a ser todo libre para comunicarse con cualquiera, se van cerrando cada vez más en estas cámaras de eco que solamente refuerzan tus propias opiniones. Y a partir de ahí, entonces ya
todos estos mecanismos, democracia, neoliberalismo y redes, crean este espacio que se vuelve más bien tóxico y donde el periodismo tradicional tiene el desafío mayor posible, porque no tiene autoridad, que la perdió en ese proceso, no tiene recursos, que los perdió gracias a las redes, por un lado, y gracias a la privatización y a la desregulación, por el otro, y donde tiene que combatir la desinformación sin que haya muchos elementos con los cuales combatirla. Ya el año pasado contaba de esta encuesta hecha, un paper en Gran Bretaña, estudiando el comportamiento de los votantes de Trump, en donde se les ponía a votantes de Trump de la elección anterior en un ejercicio la muestra y los datos concretos de cómo Trump había mentido en buena cantidad de temas y luego observar qué pasaba con esos votantes. La mayor parte de los votantes, no importaba lo que se les mostrara, creían que lo que Trump decía era verdad y que los datos que se les mostraban eran los que eran falsos, porque la autoridad estaba dada ya emocionalmente hacia la figura del caudillo, entonces no importaba. Otra buena parte de los que habían votado por Trump pensaban y se sentían inquietos de comprobar que lo que decía era mentira. Pero aún así preferían seguir votando por él porque en las otras causas que a ellos les importaban más representaba lo que sí era lo que ellos querían. Otro pequeño porcentaje sí se planteaban que era tan terrible la desinformación y las mentiras de Trump como para tratar de que tal vez cambiarían su voto. Pero al cabo de 3 meses y luego de 6, esos que habían pensado que tal vez cambiarían el voto, otra vez dentro de sus propias cámaras de eco, volvían a decidir que no, que iban a volver a votar por Trump. Y todo esto se ha comprobado pues, con lo que pasó finalmente. Y por último, había un sector al que, sabiendo claramente que Trump mentía, les daba lo mismo. Entonces, frente a este escenario de posibles votantes que creen eso que creen, ¿qué puede hacer el periodismo real, auténtico, de datos, objetivo, para hacerlos cambiar de opinión? Pues ahí es donde está, digamos, el desafío, creo, enorme de esta época. Y termino diciendo, creíamos que estábamos en una época de relativismo, ¿no? Donde finalmente lo que iba a pasar es que cualquier opinión valía lo mismo, en esta época de posverdad, en esta época de noticias falsas, pero más bien está ocurriendo lo contrario, a mi modo de ver. Lo que está ocurriendo es un regreso a una época teológica en donde la gente cree que sus propias verdades son absolutas. Y eso hace que ya ni siquiera, ya no se piense ni siquiera ni en negociar, ni en dialogar con el otro, sino que ni siquiera en escucharlo, porque si la verdad es mía, como lo era en la época teológica, los demás simplemente están equivocados y no merecen ser escuchados. Y eso es lo que está pasando, sobre todo, en las redes. ¿Puedo decir algo respecto de esto? No, que respecto a esto que decís, hay algo muy interesante, hay un concepto de un académico de la Universidad Católica de Chile que se llama Sebastián Valenzuela, que él dice que el tema de las noticias falsas, de la desinformación, que obviamente siempre existieron, y que en realidad, es decir, la gente tiende como a aceptar o a convivir con ellas cuando ideológicamente son lo que uno pensaría, a lo mejor hasta eso que se pensaría, pero que uno no es capaz de decirlo, ¿no? Entonces, me parece interesante esto, como que en realidad es un poco esto que vos das en los porcentajes de los votantes de Trump, ¿no? Que en realidad la noticia falsa, en realidad no es tanto el valor en que la gente la mide en cuanto a términos de cuán verosímil es o cuán real o verdadero sea la información, mientras sea afín a mi ideología, a lo que estoy pensando, ¿no? Pues sí, los votantes de Trump que votaron la primera vez, por lo que vimos, todos volvieron a votar por él la segunda, ¿no? Digo, menos votantes demócratas votaron, pero al menos todos los del anterior lo volvieron a hacer. Repitieron, sí. Bueno, yo quería invitaros, por así decirlo, en un segundo bloque, ¿no? Hemos empezado un poco por las redes, vamos a pasar a la cosa del periodismo como servicio público y retomo un poco una idea tuya, esta idea de traductor, ¿no? Del corresponsal como traductor, porque estamos hablando de América Latina en España, por tanto, buena parte de las noticias que recibimos aquí pues nos llegan de los corresponsales o de los medios que están operando allí y, digamos, hay esta cosa del traductor y que, por tanto, tienen que hablar a una sociedad que tiene unos posicionamientos concretos, ¿no?
Luego está este otro elemento que es la crisis del prescriptor o del mediador, y al que hay que añadir la crisis del modelo de negocio del propio periodismo, que de pronto pues, se ha ido al garete. Quiero decir esto porque, hablando desde un medio que conozco, pues lógicamente el periodismo tiene que buscar unos titulares que sean atractivos y que inviten a la lectura y tal, y entonces yo estoy harto un poco de dos ideas que creo que nuestro medio pues, ha ido repitiendo a lo largo del tiempo, que puede ser esto de América Latina gira a la derecha o América Latina gira a la izquierda. Entonces, claro, esto funciona, pero posiblemente distorsiona también, ¿no? Porque América Latina, primero, no es algo compacto, es absolutamente diversísimo. Segundo, ¿de qué hablamos? ¿De qué derecha hablamos y de qué izquierda hablamos? Porque si empezamos a desbrozar las izquierdas, pues hay un montón de ellas. Hay la socialdemócrata, hay la arcaica, la comunista, la pomoderna que decía antes Miguel, ¿no? Etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con la derecha. Hay la derecha liberal, hay la derecha fascista, la libertaria, la tal. Y entonces, sin embargo, está resuelto fácilmente así, y luego lees las crónicas y, digamos, son signos, señales, más que nada una sensación un poco como de atmósfera de valores o de bloque de transmisión de emociones, ¿no? Entonces dices, bueno, teóricamente estamos haciendo un servicio público de escribir la realidad o de intentar contextualizar o de tal, y de pronto estamos creando también discursos o tendencias o generando, digamos... Quería que fuéramos bajando también un poco a realidades concretas. Entonces, bueno, yo esto, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de cómo informar de Bolivia, ¿no? Últimamente, ahora mismo, lo que está pasando en Bolivia es que se están peleando, pues, dos políticos, o bueno, digamos, dos fuerzas, ¿no? Que están representadas por dos políticos que resulta que pertenecen o han pertenecido al mismo partido, que comparten ideología, que comparten posiciones, que son de izquierdas, que han estado compartiendo gobierno y han estado en el mismo patote y están enfrentadas a muerte. Y teóricamente están dentro de la izquierda. Entonces giro a la izquierda, giro a la derecha. ¿Quién tiene razón? ¿Qué posiciones tienen? Y eso es lo verdaderamente difícil. Es decir, además, ¿cómo cuentas una situación de pronto, pues un golpe de Estado que tiene este aire de golpe de Estado de Gilead, ¿no? Toc, 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 ven, oiga, que vengo de golpe de Estado. Pues no está permitido el golpe de Estado y lo cojo y lo meto preso, que es lo que parece que hemos visto hace relativamente poco. O de repente un señor que va en un coche y lo paran en un control y sale huyendo y le disparan y entonces se convierte en un atentado. Ese atentado, realmente hubo atentado, paró, no paró. Es decir, quiero decir, hay un montón de matices que resultan muy complicada la información porque se está dando dentro de un contexto donde tú también tienes que tener presente aquellos a los que te diriges, aquellos con el que tienes una corriente de simpatía o compartes una manera de ver el mundo, y entonces resulta cada vez más complicado contar realmente qué es lo que está pasando, porque realmente, evidentemente, cada vez eres menos objetivo y cada vez estás tú mismo tribalizado, entre otras cosas, por los propios tags que vas a poner en tu noticia y por las llamadas de atención que vas a hacer. Entonces, bueno, yo quería invitaros en esta segunda parte, en esta parte, digamos, del periodismo como servicio público, un poco que hablarais de vuestros países concretos, ¿no? Porque aquí de pronto puedes decir fácilmente, bueno, pues en un lado tenemos a la izquierda y en otro lado tenemos a la derecha. Y esto es así de simple, pero ¿dónde están los matices? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ha llegado? ¿Qué elementos están en juego? Bueno, os doy un poco la palabra para ir aterrizando en esta otra parte, es decir, cómo se cuenta, cómo se puede contar y cómo se puede contar a quienes tienen una manera de mirar el mundo
que está atravesada por corrientes fuertemente emocionales y fuertemente, digamos, de simpatía hacia una corriente u otra. Tomo esto que decís de las emociones, de la simpatía. ¿No? El último ensayo de Gilles Lipovetsky, el filósofo y sociólogo francés, que se llama La consagración de la autenticidad, ¿no? Y un poco lo que él destaca ahí es cómo el rasgo principal de los líderes, sobre todo populistas contemporáneos, es eso, es esa apelación a la autenticidad. Y es lo que la gente quiere. La gente por ahí, es decir, puede llegar como hasta perdonar corrupción, puede llegar como hasta aceptar algunos otros faltas que el líder puede tener, pero en este momento lo que se quiere es que sea auténtico, ¿no? O por lo menos que lo parezca. Y en eso me parece que el periodismo tiene también como una función un poco de cómo frenar o cómo tratar de ayudar a distinguir cuándo esa autenticidad es legítima y cuándo no. Y aparte, hasta dónde sirve ser tan genuino o tan auténtico, ¿no? Es decir, cuando hay que generar políticas públicas, cuando hay que bajar a la realidad, esas cosas que a lo mejor el líder puede como exaltar en un discurso. Bueno, acá por suerte llegó Martín Caparrós, que es un gran periodista y que, desde que Milei subió al poder, lo convocan permanentemente para explicar, ¿no? Un poco qué es el fenómeno Milei, de qué se trata, quién es este señor que acaba de llegar, que anoche justo celebraba un año de gobierno con un discurso donde prometió motosierra profunda. Vamos a ver, ¿no? Qué acepción, con qué profundidad llega esa motosierra. Pero un poco, la función del periodismo en cómo contar estas realidades. Bueno, me parece que, seguramente Martín por ahí lo va a saber describir o desmenuzar mejor que yo. Pero creo que en el caso particular de Argentina esto es un work in progress, ¿no? Es decir, porque esta figura disruptiva, indescifrable, impresentable por momentos, agresiva, me parece que un poco también implica como un ejercicio, aparte por parte del periodismo, de muchísima prudencia, ¿no? Me parece que la prudencia es algo que nos tiene que acompañar mucho, sobre todo cuando uno trata de contar un personaje con las características de Javier Milei en otros contextos, como pasa acá, ¿no? Por ejemplo, yo lo noto, y lo cito a Martín porque lo veo y lo escucho permanentemente en tertulias, en programas, ¿no? Es decir, la curiosidad que en Europa despierta la figura de este libertario, de este neoliberal libertario que ama a Trump, pero si uno los mira uno junto al otro, la política de Trump precisamente es de una protección absoluta, que es todo lo contrario de lo que quiere Milei. Es decir, me parece que contarlo puertas afuera, más allá de esa emotividad que también uno tiene como cronista y como periodista, ¿no? Y de todo lo que, escucharlo o lo que propone o lo que está haciendo puede generar. Me parece que uno nunca tiene que soltar eso, el bastón de la prudencia para poder contarlo. Y después también creo que hay otra cosa que también se relaciona con el primer bloque temático que presentabas, que es el tema aparte un poco lo presentaba el tema del panel, ¿no? El enredo de las redes. Milei es una figura muy sostenida, apoyada y surgida, ¿no? De las redes. Y en este momento, por ejemplo, hay toda una parte de la militancia muy fuerte, muy sostenida por él y por su formación política, que están hablando de, ya no es tanto la batalla cultural como la batalla de las pantallas, ¿no? Entonces ¿de qué modo el periodismo sensato, el periodismo, decir, serio, ¿no? puede infiltrarse en esa batalla de las pantallas, ¿no? Porque esta es otra idea que las derechas, eso pasa un poco también acá en España y en Argentina, que tanto no se hablaba antes, ¿no? Pero ahora está como muy instalado el tema de la batalla cultural. Hay que ganar la batalla cultural. Y el periodismo, ¿dónde se para frente a esa batalla? ¿O cómo lo cuenta? ¿O cómo combate esto de la batalla de las pantallas? ¿No? Que a su vez,
es una batalla de pantallas, un poco tomando, digo, lo que vos decías, muy radicalizada, ¿no? Con mucha actividad, porque la gente, es decir, así como la gente no participa activamente en las votaciones, en los países como por ejemplo en Europa, donde la votación no es obligatoria, como sí lo es por ejemplo en Argentina, pero digo, decir, los índices de votación a veces son de flojos, de medios a bajos, ¿no? Es decir, en Italia, digo, acá, bueno, digo, en las últimas elecciones nacionales estuvo en torno como al, digo, un poquito más alto, pero lo que quiero decir es que, digo, toda esa falta de estímulo en la vida política activa, ¿no? Es decir, que la gente por ahí, las sociedades no tienen, sí las tienen en estos espacios más radicalizados, más sectorizados, ya no es más ese foro, ¿no? Es decir, que vos presentabas. Y lo que creo un poco que, digo, tomando algo que dije antes, es un momento de un gran estímulo para el periodismo, sobre todo por ahí los periodistas latinoamericanos que estamos en Europa, para contar nuestras realidades, y siempre con esto que te digo, con una mirada de mucha prudencia, ¿no? Digo, Milei, digo, por ejemplo, no sé, yo puedo compartir algo que es un datito de color, pero digo, la primera vez que Milei estuvo acá, que fue en mayo, cuando participó en el acto de Vox, cuando tuvo sus declaraciones desafortunadas que generaron el conflicto diplomático con España, por el cual España terminó retirando a su embajadora de Buenos Aires, pero ahora a fines de octubre anunciaron que volvía un nuevo embajador. De hecho, era el embajador español que estaba en Colombia, pasa a Buenos Aires. Pero digo, había mucha expectativa por parte de los colegas periodistas locales, ¿no? Por esa presentación de Milei en el acto de Vox en Vista Alegre. Y lo que recuerdo es que, claro, Milei salió como un rockstar, ¿no? Hola, acá llegó el león, ¿no? Es decir, música, Abascal que lo presenta también como una mega estrella, y después de ese saludo atractivo, rimbombante, medio de rockstar, cuando empieza su discurso, los colegas, ¿no?, me miraban y me decían, pero ¿este es Milei? Un discurso, ¿no?, digo, decir, económico, con cifras, es decir, nada, muy poco como digo, de apelación, de acercamiento, de empatía. No, digo, decir, lo mismo había hecho 48 horas antes cuando había presentado su libro, ¿no? Es decir, entonces es interesante esto, ¿no? Porque digo, esa figura que genera como tanto atractivo, ¿no? Qué tipo raro, qué tipo loco, qué tipo, no, es decir, cómo es, en el momento en el que largó su discurso, un discurso económico, encriptado, oscuro, muy, no, es decir, donde más, aparte, es decir, donde siempre dice más o menos lo mismo. Ahora está cambiando un poco, porque bueno, ahora está como contando algunos resultados de esas políticas que está llevando a cabo, pero digo, era como una además de la decepción, ¿no? Por esta figura que parecía como tan digo, atractiva, digo, era muy difícil de entender lo que estaba diciendo. Y de hecho, yo me hice un trabajito al día siguiente que fue como buscar las crónicas de los medios españoles que habían estado cubriendo ese discurso de Milei, y era, es decir, cada uno contaba una cosa distinta de lo poquito que se había podido entender, pero claro, digo, porque tenían que haber hecho todos un MBA en economía para entender lo que el tipo estaba diciendo, ¿no? Entonces también eso es interesante, ¿no? Porque para mí fue como muy interesante ver la cara de desesperación de los colegas, ¿no?, con la computadora, que me miraban y me decían, pero así habla, sí, esto es Milei, bienvenidos al mundo de Milei, esto es Milei también. Entonces, es como interesante eso, ¿no? Digo, cómo se cuenta y cómo también cómo se rompen algunos, digo, claro. Claro. Bueno, para hablar sobre México lo voy a tratar de ser breve, del lado de allá y cómo se ve desde acá. Digo, en el lado de allá tenemos que decir que Andrés Manuel López Obrador, con una enorme habilidad política que no habíamos visto en México en muchísimos años, ha logrado todos sus objetivos. Y en buena medida los ha logrado porque para él sí se convirtió en una herramienta crucial las conferencias mañaneras que daba todos los días, ¿no? A veces desde las 7 de la mañana, a veces duraban 2 horas, a veces 3, llegó a durar 4. Y que era el verdadero lugar desde el que se ejercía el poder y el verdadero lugar desde el que se gobernaba en muchos sentidos.
Claro, hablando de información, lo que sí logró es que al hacer la conferencia a las 7 de la mañana, todo el discurso del día estaba basado en lo que se dijo en la conferencia mañanera, a favor o en contra, pero en cualquier caso era la repetición, tanto en los medios tradicionales como en las redes, la prolongación de la mañanera durante el resto del día, hasta que en la siguiente mañanera se reaccionaba a lo que se había dicho en la anterior. Y así día con día. Cuando estaba muy desesperado el presidente López Obrador, no hacía conferencia mañanera los fines de semana, pero entonces mandaba un video en YouTube, o sea, ya los sábados o los domingos, como para que no hubiera un solo día en donde la información no estuviera directamente siendo él el instrumento de que se compartiese. Y con una enorme cantidad de paradojas. Por supuesto, él fue el principal acicate de esta división, polarización en la sociedad mexicana primero y luego, por supuesto, en redes sociales, donde se ha atizado al máximo, entre lo que él llama la época neoliberal, que son la que llama así a todos los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, asumiéndose que él es lo contrario, o acusando permanentemente a sus adversarios, como él los llamaba en todas las conferencias mañaneras, de ser conservadores. Por supuesto, lo paradójico es que la mayor parte de las políticas que llevó a cabo durante su gobierno fueron neoliberales y conservadoras, pero siempre el discurso era hacia el otro, ¿no? El parecer radical de izquierda, en donde casi ninguna de las medidas de izquierda las llevaba a cabo, unas cuantas sí, apoyos directos a los sectores más desfavorecidos o aumento de salarios mínimos, que eran claramente políticas de izquierda y que son las que más se reconocen y que quizás más impacto hayan tenido en su popularidad, pero prácticamente en todos los demás rubros, adelgazamiento del Estado, poder ilimitado a los militares, destrucción de todo contrapeso institucional, más bien eran neoliberales. Y en el caso de la agenda de derechos sociales, absolutamente conservadora, porque a él nunca le interesó la agenda progresista de la izquierda. Entonces, claro, la paradoja pues ahí era enorme. Y aún así, pues consiguió justamente una popularidad inédita, vista con nostalgia por mucha parte de la izquierda en Europa, de cómo un gobierno que se proclama de izquierda, aunque no lo sea en los hechos, consigue esa popularidad y logra además un triunfo para su candidata inmediata, inédito, en el que, muy parecido a lo que estaba pasando en Estados Unidos, el movimiento que ellos llaman 4T, Cuarta Transformación, o sea, la cuarta, porque la primera es la independencia, la segunda es la reforma, la tercera la revolución mexicana y la cuarta es lo que encabeza López Obrador, a lo que ahora le dan el simpático nombre, en el caso de Claudia Sheinbaum, de segundo piso. Entonces todo es rarísimo porque ahora estamos en el segundo piso de la 4T y cuando uno dice esto pues no se entiende nada, pero bueno, lo que significa es este triunfo arrollador en donde controlan ahora sí prácticamente todas las instituciones y es la parte más peligrosa de lo que quedó ocurriendo. Gana Claudia Sheinbaum, que tiene una imagen pública completamente distinta de López Obrador, que vuelve a desatar un enorme entusiasmo en muchos sectores. Es por primera vez una mujer, por primera vez una científica, por primera vez una mujer judía, la que obtiene el poder, cuyo discurso público siempre ha sido basarse en los hechos a la hora de gobernar. Y sin embargo, en estos 3 meses, en realidad, solo ha cumplido los lados más populistas de la última agenda de López Obrador, que le hereda o casi le impone a unos meses de dejar la presidencia. Particularmente la destrucción absoluta del Poder Judicial en México, que la han llevado a cabo sin el menor empacho. Como ustedes saben, solo en Bolivia se ha practicado el mismo ejercicio con resultados desastrosos y ahora va a ser México el que lo intente, un país muchísimo más grande, donde todos los jueces de todos los niveles van a ser elegidos por voto popular, lo que ha significado destruir por completo la carrera judicial y hacer que no haya justicia ahora en ningún área durante años. Esto no es en modo absoluto una defensa del Poder Judicial mexicano, al que yo miles de veces me he referido como una fuente inaudita de corrupción y donde nada funcionaba, por ejemplo, en el lado penal, pero la solución es peor que la realidad que ya existía. Ahora sí, durante años vamos a tener un país sin justicia. También se han eliminado ya todos los órganos autónomos, que eran los encargados de dar un cierto contrapeso a las acciones de gobierno.
Si a esto sumamos la llegada de Trump a la presidencia con amenazas constantes y en donde ahora, más que las mañaneras, es cada tuit de Trump termina siendo respondido por la presidenta en las conferencias de prensa mañaneras o con acciones para tratar de contentar a Trump, pues estamos ante uno de los escenarios más peligrosos que ha experimentado México nunca. Porque esta combinación de un gobierno que se está disparando en el pie, destruyendo, digamos, todo el aparato institucional, al tiempo que tenemos a Trump queriendo hacer lo mismo en Estados Unidos, es terrible. Por supuesto, ahora, ¿cómo se ve desde acá? México y América Latina desde España se ve finalmente muy poco. Nosotros estamos aquí, por eso estas iniciativas son formidables. El País y otros periódicos, por supuesto, que llevan a cabo una agenda latinoamericana, pero la realidad es que lo que se sabe de México en España, o lo que se sabe en general de América Latina en España, es muy poco y está dado a estas grandes generalizaciones. Simplemente para darles un dato que es poco conocido, pero muy significativo, en el total de ventas de la industria editorial española, que es la más significativa en España, el porcentaje de autores latinoamericanos en las ventas, no en lo que se publica, en las ventas es del 3%. O sea, eso es lo que realmente el lector español lee de autores latinoamericanos. Y estoy hablando desde García Márquez hasta Juan Gabriel Vázquez y desde autoayuda hasta Santiago Roncaliolo. Entonces, Martín, igual, 3%. Habla justamente de que el lector español, en la manera como se puede informar de América Latina, en libros es mínimo. En periódicos también es mínimo y hay grandes generalizaciones. Se ve a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en muchos sectores de la izquierda española, justo como esa resistencia frente a Trump, pero también sin darnos cuenta de que hay muchos mecanismos en Claudia Sheinbaum y sobre todo en la 4T que viene López Obrador que son muy parecidos a los aplicados por Trump en Estados Unidos, donde va a haber una colisión de una cierta mirada populista semejante, aunque venga ideológicamente desde extremos contrarios. Si López Obrador y Trump se entendieron bien en la primera fase de sus gobiernos, fue por eso. En cambio, ahora va a ser mucho más difícil. Y la situación para México, entonces, yo realmente es el momento en años en que la veo más difícil y soy más pesimista en lo que va a ocurrir en los momentos siguientes, sobre todo con la muy probable expulsión, si no de los 11 millones de migrantes que hay en Estados Unidos, con que sean cientos de miles, va a ser una catástrofe para México, a lo que hay que sumar lo que va a pasar con el fentanilo, con la frontera, con los aranceles. O sea, una situación realmente muy grave. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Estamos ya terminando. No sé si hay tiempo para preguntas. Podemos aceptar una pregunta y ya cerramos. Sí, adelante, por favor. No sé si hay un micrófono o... Yo me llamo Eduardo Coca, soy un periodista frustrado, francotirador, autónomo, voy por libre. Sobre que la democracia es el mejor sistema, yo corregiría la expresión y me acogería a la clásica. Es el menos malo de los sistemas. Pero en cualquier caso, eso vale para el momento en que se inventa. En una sociedad que nada tiene que ver con la informatizada posterior y, por supuesto, donde ya las ideas se manipulan. En aquella época las ideas no se manipulaban, se votaba por intereses, más que por ideas. Yo no digo que no se votara también por ideas. ¿Y por qué se manipula? Pues porque aparece la sociedad informatizada, la sociedad desarrollada y, en definitiva, la prensa, que es lo más manipulable del mundo. Sin prensa libre, junto a sin jueces libres, no puede haber democracia, ni buena ni mala. La libertad, sí. La libertad, la pregunta es, el comentario. La democracia exige una libertad absoluta de prensa, sin una ley de prensa, solo con una barrera en el Código Penal y con otras medidas que son la prohibición de que los gobiernos tengan redes sociales y empresas de información escritas y audiovisuales
y que solamente tengan oficinas de prensa para que a ellos les acopien la información que hay y para que den los conocimientos, los datos y las decisiones como una ampliación del Boletín Oficial del Estado. Eso, en el momento en que la calumnia, la mentira y la promesa incumplida no se conviertan en delitos que además comportan la inhabilitación, no tiene arreglo, sino la democracia será una manipulación de los gobiernos de turno. Gracias. Pues creo que era más una intervención, que creo que es muy oportuna y tampoco sé qué vamos a contestar y como estamos mal de tiempo, pues si os parece lo cerramos aquí. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias. pasamos a la siguiente.